Hemos visto entonces que dentro de un núcleo, en el interior de un núcleo, hay dos tipos de interacciones fundamentales que lo conforman, ¿no? Sería la interacción, por un lado, fuerte, que es la responsable de la cohesión nuclear, pero sin embargo coexiste también la interacción electrostática de repulsión entre los propios protones. Cuando los núcleos son relativamente pequeños, decíamos que tanto los protones como los neutrones aportan interacción fuerte, ¿de acuerdo? Y cuando los núcleos son relativamente pequeños, el número de protones y neutrones tiende a ser exactamente igual, es decir, en átomos pequeños de tipo carbono, oxígeno, en la mayoría de los isótopos, digamos, más estables, el número de protones y neutrones coincide. Sin embargo, a medida que el núcleo va aumentando de tamaño, el número de protones crece también de modo lineal con el número másico, con el número de nucleones finalmente, lo que es la interacción fuerte. Sin embargo, el aporte de un mayor número de protones va generando una repulsión electrostática cada vez mayor. Por tanto, a medida que, como vamos a ver ahora en una gráfica, el tamaño de los núcleos, digamos, va aumentando, se requiere un mayor número de neutrones, porque los neutrones, digamos, no aportan carga, por tanto no aportan repulsión electrostática, pero sí aportan interacción fuerte. De modo que esa simetría entre el número de protones y neutrones que existía, digamos, en los núcleos más pequeñitos, a medida que los núcleos van aumentando, esa simetría se rompe a favor del número de neutrones que predomina sobre el número de protones, por las razones que hemos expuesto, es decir, los neutrones aportan interacción fuerte, pero no aportan repulsión electrostática. Por tanto, la estabilidad del núcleo, cuando los núcleos son cada vez mayores, requiere que el número de neutrones vaya aumentando, como vamos a ver ahora en una gráfica. Como se puede apreciar en esta gráfica, donde esta línea recta que tenemos aquí en puntos representaría, digamos, la recta en la cual el número de neutrones y el número atómico Z, que recordemos es el número de protones, coinciden, vemos que efectivamente en los elementos de número atómico más pequeño, como el caso del oxígeno, el carbono, etc., pues esencialmente el número de neutrones y protones coincide. Sin embargo, a partir ya, como vemos, del cobre, el hierro, digamos, esa tendencia se aparta y hay un claro predominio del número de neutrones sobre el número de protones. De modo que, por ejemplo, pues elementos como el plomo pueden llegar a tener de número atómico 82, sin embargo tener pues del orden de 211 de número másico, lo cual implica pues que en este caso tendrían pues algo así como 120 neutrones, etcétera, ¿no? Por tanto, toda esta tendencia, como vemos, se rompe a partir, digamos, de los elementos más pequeños y predomina un elevado número de neutrones sobre el número de protones. Bien, como decíamos, los neutrones aportan interacción fuerte y no aportan repulsión electromagnética, lo que de alguna manera estabilizaría esos núcleos mayores. Sin embargo, el aumento del número de neutrones conlleva un problema añadido, es decir, aportan estabilidad al conjunto, pero el neutrón por separado es una partícula relativamente inestable. El neutrón tiende finalmente a, mediante un proceso que vamos a estudiar después de desintegración beta, convertirse en protón. Por tanto, digamos, los neutrones aportan estabilidad, pero sin embargo los neutrones también intrínsecamente llevan cierta inestabilidad. De modo que cuando llegamos a núcleos grandes, del tipo del uranio, del torio, el protactinio y otros tantos, surgen procesos de desestabilización nuclear y, como veíamos el otro día en esa curva de energía de enlace, donde pues veíamos que había una serie de elementos que estaban, digamos, en la zona media de la tabla periódica, tipo hierro, níquel, cobalto, etcétera, que son los elementos más estables. Sin embargo, los que tenían, digamos, valores del uranio y más allá del plomo, sin embargo, sus energías de enlace por nucleón eran menores que la que correspondían a estos elementos intermedios. Y comentábamos que había, digamos, dos tipos fundamentales de estabilización de esos núcleos que no son tan estables, ¿no? Que serían, por un lado, pues los procesos radiactivos, que son los que vamos a estudiar a continuación, y por otro lado, pues procesos de fisión nuclear, donde directamente, digamos, un núcleo se rompe, se fragmenta en dos más pequeños, y esos dos más pequeños son más estables que el núcleo inicial, ¿de acuerdo?
Bueno, pues esos tipos de mecanismos radiactivos son los que vamos a estudiar ahora, ¿de acuerdo? Y esos tipos de mecanismos radiactivos tienden, de alguna manera, a estabilizar ese núcleo atómico. Los tres procesos por los cuales el núcleo, finalmente esos núcleos mayores, se acaban estabilizando o acaban ganando cierta estabilidad mediante procesos que veremos que transcurren generalmente en cascada, es decir, no es un proceso único, sino que va acompañado de posteriores reemisiones alfa o beta, etc. Bien, esos procesos radiactivos, digamos, se resumen en tres tipos de procesos, ¿de acuerdo? Uno que llamaríamos la radiactividad alfa o el decaimiento alfa. Entonces, el decaimiento alfa, como veis, es simplemente la emisión de lo que sería un núcleo de helio 4,2, ¿de acuerdo? Que es lo que llamamos partícula alfa, de la que ya hemos hablado cuando hablamos del modelo de Rutherford. Y, digamos, generalmente en todos los procesos en los que se emiten partículas alfa, sus velocidades están comprendidas de entre 1 y pico y 2 por 10 a la 7 metros por segundo, ¿de acuerdo? Por tanto, desde 1,4, 1,3, 1,5, 1,6 hasta, digamos, 2 por 10 a la 7 metros por segundo, en ese orden, digamos, se suelen encontrar el rango de velocidades de las partículas alfa. Ese sería, por tanto, el primer proceso. Una partícula alfa, fijémonos que en realidad lo que se emite esencialmente es una partícula que tiene un conjunto de 2 protones y 2 neutrones. Esto no quiere decir, y esto lo vamos a analizar después cuando hablemos del mecanismo alfa, que el mecanismo alfa consista en emitir 2 protones y 2 neutrones, porque vamos a ver que la emisión de 2 protones y 2 neutrones energéticamente no sería posible. Sin embargo, no olvidemos que la partícula alfa en sí misma, esa partícula tiene una energía de enlace, digamos, y esa energía viene precisamente del defecto de masa de cuando se unen 2 protones y 2 neutrones, se produce un defecto de masa y ese defecto de masa nos da lugar a una partícula más estable que es la alfa. Por tanto, la partícula alfa es una partícula con entidad, es decir, no es simplemente 2 protones y 2 neutrones, es una partícula alfa la que se emite en este proceso. Esto ya lo hablaremos en detalle de este mecanismo alfa, igual que hablaremos del mecanismo beta, ¿vale? El segundo proceso de decaimiento sería el decaimiento beta. El decaimiento beta es la emisión de un electrón muy energético, es decir, un electrón con velocidades relativistas del orden de 2,6 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿de acuerdo? Por tanto, son electrones muy acelerados. Hablaremos también de este proceso beta, porque uno podría preguntarse si el proceso beta implica que dentro del núcleo hay electrones. Bien, la respuesta vamos a ver que es no. Este tipo de proceso trajo de cabeza a los físicos durante mucho tiempo, ¿no? Porque efectivamente, acordaos que decíamos que el propio Rutherford pues inicialmente intuyó el neutrón antes de ser descubierto experimentalmente como la composición de un protón y un electrón, y de paso pues esa idea le permitiría, por ejemplo, explicar, digamos, por qué surgiría ese decaimiento beta en los núcleos, ¿no? Pero vamos a ver que eso no es así, es decir, el electrón no existe a priori dentro de ese núcleo que se va a desintegrar, no hay tal electrón, y ya veremos en qué consiste ese mecanismo beta por el que finalmente aparece, digamos, un electrón que llamamos electrón beta acelerado hasta esas velocidades. Bien, y en general a estos dos procesos alfa y beta suele acompañar, digamos, un proceso de desexcitación nuclear. El núcleo en estos procesos, digamos, se excita energéticamente, pues igual que cuando, por ejemplo, encendemos las luces, los electrones de los átomos se excitan a niveles superiores. Bueno, pues en el caso del núcleo ocurre algo parecido, es decir, tenemos una excitación nuclear y como resultado, digamos, de los procesos o bien alfa o bien beta, generalmente, digamos, el núcleo tiende a desexcitarse y en ese proceso de desexcitación se emite una radiación que es neutra, que no está constituida por partículas, que es una radiación electromagnética, ¿de acuerdo? Y dentro del panorama o de la familia de radiaciones electromagnéticas, pues esta radiación gamma es la más energética de todas ellas, ¿de acuerdo? Por tanto, esta es precisamente lo que, digamos, el peligro más grande de la radiactividad es este tipo de emisión gamma, ¿no? Como veremos, las partículas alfa pues tienen un poder de penetración relativamente escaso, las beta tienen un mayor poder de penetración y, sin embargo, la radiación gamma pues tiene un poder de penetración muy notable, ¿de acuerdo? Y de ahí, digamos, su peligrosidad también, ¿no? ¿Vale?
Bueno, pues este proceso de radiación electromagnética neutra gamma, por tanto, pues acompaña estos dos procesos. ¿Cómo se vislumbró, digamos, este tipo de radiaciones? Pues evidentemente es fácil entender para vosotros que, digamos, unas partículas que son positivas como las alfa y unas que son negativas como las beta se comportan de distinta manera en campos eléctricos y magnéticos. Es decir, si las sometemos a un campo eléctrico o a un campo magnético, ambas partículas se van a desviar en sentidos opuestos, ¿no? Y en el caso de los campos magnéticos, bueno, pues ya sabemos también que aparece una fuerza, que es la fuerza de Lorentz, F igual a QV vectorial B, ¿de acuerdo? Que nos indica que van a describir, digamos, trayectorias circulares. Y el radio de esa trayectoria circular que describen las partículas alfa o los electrones beta, pues permite identificarlas. De hecho, digamos, este tipo de desviaciones en campos eléctricos y en campos magnéticos fueron las que permitieron determinar finalmente que se trataban, pues en un caso de núcleos de helio, en el caso de las partículas alfa, o en otro caso, pues en el caso de los electrones, pues de los electrones beta, pues que eran eso, directamente electrones, ¿no? Por el contrario, la radiación gamma pues no sufre ningún tipo de desviación en esos campos, de ahí que sepamos que se trata de una radiación no constituida por partículas y que por tanto es radiación electromagnética pura y dura. Bien, como hemos comentado, el poder de penetración de los distintos tipos de radiactividad alfa, beta, gamma es muy distinto. En concreto, la radiactividad alfa, los núcleos de helio 4,2, pues basta con una simple cartulina, una cartulina de cierto grosor, un conjunto de papeles, para en general frenar, digamos, la radiación alfa o protegernos de ella. Es decir, con una simple cartulina nos podemos proteger de ella. Sin embargo, los electrones beta, mucho más acelerados, digamos, son frenados, en este caso, por metales. Por ejemplo, pues una placa de aluminio, digamos, atraviesan el papel, pero sin embargo, pues una placa de aluminio de un grosor no muy grande, es decir, de poco grosor, es suficiente para frenar la radiación beta. Por el contrario, como veis, la radiación gamma atraviesa tranquilamente el papel, atraviesa tranquilamente el aluminio, y son necesarios varios centímetros de grosor de plomo como freno para este tipo de radiaciones. Por tanto, estas son las más peligrosas y protegernos de ella pues implica tener, digamos, unos grosores de plomo apreciables para frenar este tipo de radiación. Bien, vamos a analizar en detalle este mecanismo alfa, el primero de ellos, ¿de acuerdo? El mecanismo alfa, como hemos dicho, es la emisión de una partícula alfa de un núcleo de helio 4,2. En este proceso, en este mecanismo alfa, vamos a imaginarnos que inicialmente nosotros tenemos un núcleo en reposo, ¿de acuerdo? Un núcleo original, cuya velocidad inicial es cero. Por tanto, lo supondremos en reposo, de modo que su momento lineal sería cero con respecto a su sistema de referencia, por ejemplo, de su centro de masas, ¿de acuerdo? Cuando este núcleo se desintegre y emita una partícula alfa, nos queda un núcleo resultante. En el proceso sabemos que se debe conservar el momento lineal, ¿de acuerdo? Por tanto, si la partícula alfa sale emitida en aquella dirección, el núcleo retrocede, digamos, en esta otra dirección, de modo que la conservación del momento lineal exige que si el momento lineal del núcleo inicial hemos supuesto que es cero, la suma, por tanto, del momento lineal del núcleo hijo, por decirlo de alguna manera, n', más el momento lineal de la partícula alfa, pues debe ser cero. De modo que los dos momentos lineales valen lo mismo, pero en sentidos opuestos. ¿De acuerdo? Por tanto, partiremos de esta idea, es decir, el momento lineal del núcleo resultante y el de la partícula alfa tienen exactamente el mismo valor, el mismo módulo, pero sentidos opuestos. Bien, esto, por tanto, sabemos que se tiene que cumplir en este mecanismo de emisión alfa. Pero además, en todo proceso, como veíamos, donde digamos surgen núcleos distintos, tiene que haber, para que sea efectivo, para que sea posible, tiene que haber un defecto de masa positivo, ¿vale? Este defecto de masa, o lo que también se denomina a veces factor Q, ¿de acuerdo? Esta energía liberada como consecuencia del defecto de masa tiene que ser, en este caso, positiva. Bien. Pues esta energía liberada, o factor Q, como decíamos, sería el resultado de la masa del núcleo inicial, el que hemos denominado masa del núcleo N, menos la suma de las masas de la partícula alfa y del núcleo final, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hemos denominado M alfa
y mn'. Bien, esto por c cuadrado, pues sabemos que nos daría cuál es la energía liberada en ese proceso, ¿de acuerdo? Es decir, por tanto, ahí tendríamos la energía que se libera en este proceso. Como generalmente vamos a trabajar en megaelectronvoltios o en múltiplos de electronvoltio en general, lo podemos expresar, como ya sabéis, de esta manera, ¿no? Es decir, esa energía liberada, por tanto, sería la masa del núcleo menos la suma de la masa de la partícula alfa y el núcleo original, esto expresado en unidades de masa atómica, recordemos, y por 931,5 megaelectronvoltios. Luego haremos algún tipo de ejercicio pues, para recordar un poquito esto. Bien, esto nos daría ese tipo de energía que se libera del proceso. Y esa energía, ¿en qué revierte? ¿En qué se utiliza? Bueno, pues esa energía es justamente, esa energía liberada, la que se transforma en la energía cinética necesaria de las partículas alfa y del, digamos, del núcleo hijo, del núcleo que hemos denominado N'. La relación entre las masas de la partícula alfa y el núcleo resultante es, como vamos a ver, una relación muy pequeña. La masa de la partícula alfa es muchísimo más pequeña que el núcleo resultante en general, ¿no? De modo que cuando hagamos el cálculo vamos a ver que mayoritariamente casi toda esta energía liberada en un 98% se va a la energía cinética de la partícula alfa, mientras que tan solo quedaría, digamos, un 2% de esa energía resultante como energía cinética del núcleo residual. Por tanto, estos serían los requisitos, ¿de acuerdo? Es decir, por una parte, conservación del momento lineal, y por otra parte, bueno, pues esta energía, como veis, revierte en energía cinética de la partícula alfa. Bien, esa de alfa y del núcleo hijo, ¿de acuerdo? Esa energía cinética de la partícula alfa, para que, digamos, este proceso sea posible y sea factible desde el punto de vista energético, es del orden, o suele ser del orden, digamos, de los 4 o 5 megaelectronvoltios. La energía cinética que adquiere la partícula alfa, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver que ese tipo de energías del orden de 4 o 5 megaelectronvoltios serían congruentes con los valores que hemos establecido de emisión de esas partículas alfa de en torno a 1 y pico, 2 por 10 a la 7 metros por segundo, ¿vale? Por tanto, ese rango de energías del que estamos hablando serían congruentes con esos valores de velocidad. Por tanto, para que un proceso, digamos un mecanismo alfa, sea viable en un proceso, pues tenemos que ver primero que haya un defecto de masa positivo, es decir, que el factor Q o la energía liberada sea positiva, ¿de acuerdo? Y que además esa energía sea lo suficientemente grande para que, digamos, la energía cinética de la partícula alfa esté en el rango de los 4 o 5 megaelectronvoltios y nos rinda, por tanto, velocidades del orden de 1 y pico por 10 a la 7. Si, digamos, las energías de la partícula alfa son finalmente menores y esas velocidades no se llegan a alcanzar, digamos, ese proceso alfa lisa y llanamente no va a existir, no se va a producir, ¿vale? Por tanto, vamos a poner un ejemplo, vamos a analizar un poquito cómo es este mecanismo, qué energía cinética tiene esa partícula alfa, de qué valores, cuáles son los valores, digamos, que determinan esa energía cinética, y vamos a pues, poner un proceso concreto, vamos a analizar un ejemplo real, ¿de acuerdo?, para ver cómo podría ser un decaimiento alfa típico. Bueno, para lo que vamos a desarrollar a continuación, va a ser bastante útil pues, recordar esta relación que había entre la energía cinética y el momento lineal de una partícula, ¿de acuerdo? Recordad que la energía cinética la podemos poner como medio de mv al cuadrado. Si yo multiplico y divido por la masa en esta expresión, pues llegaremos a tener un medio de m cuadrado por v cuadrado partido de m, y m cuadrado por v cuadrado no es otra cosa que el momento lineal al cuadrado, ¿no? Recordad que el momento lineal es m por v. Por tanto, digamos, tenemos esta interesante relación, no la olvidemos, porque esta relación es una de las relaciones fundamentales, puesto que nos relaciona momento lineal y energía cinética, digamos que son las dos magnitudes que definen el estado de movimiento de un cuerpo, ¿de acuerdo? Su energía cinética y su momento lineal. Por tanto, no olvidemos esta relación. Bien, hemos dicho entonces que la energía liberada en este proceso, esa delta E, eso que se denomina comúnmente factor Q, esa delta E, finalmente se transforma en lo que sería la energía cinética de la partícula alfa y la energía cinética del núcleo resultante, el núcleo hijo, ¿no? Por tanto, equivaldría, por tanto, a la partícula, el momento lineal de la partícula alfa al cuadrado entre 2 veces la masa de la partícula alfa y lo mismo con respecto al núcleo
N', que hemos denominado partido de 2 veces la masa del núcleo N'. ¿De acuerdo? Ahora bien, hemos visto que en el proceso de desintegración alfa el momento lineal se conserva, de modo que en los numeradores P alfa y Pn', en cuanto a su módulo, a su valor, valen exactamente lo mismo. De modo que lo que vamos a hacer es, si queremos calcular cuál es la energía cinética de la partícula alfa, vamos a sacar factor común de la siguiente manera, es decir, vamos a hacer de delta E, sacaremos factor común P alfa al cuadrado partido de 2 veces la masa de la partícula alfa, con lo cual, digamos, aquí lo que tenemos es justamente la energía cinética de la partícula alfa, y para que esto sea congruente con la expresión anterior, pues multiplicaremos por 1 más, y fijaos que si ponemos aquí factor común, hemos sacado factor común masa de la partícula alfa, evidentemente aquí arriba tendríamos que multiplicar por la masa de la partícula alfa y dividir, es decir, tendríamos que hacer esto que tenemos aquí, ¿no? Es decir, tendríamos que hacer multiplicar por m alfa y a su vez dividir por m alfa, con lo cual, digamos, multiplicamos y dividimos por el mismo valor, y este valor m alfa es el que sacamos como factor común junto con el 2, digamos, fuera del paréntesis, de modo que arriba lo que nos quedaría sería, como veis, la masa de la partícula alfa entre la masa del núcleo N'. ¿De acuerdo? Es decir, aquí lo que hemos hecho es justamente convertir la primera igualdad en esta otra, en la que, como veis aquí, justamente lo que tenemos es la energía cinética que correspondería a la partícula alfa. Por tanto, fijaos que, despejando de aquí esta energía cinética que correspondería a la partícula alfa, vamos a llamarla F alfa, sería el cociente entre la energía liberada en el proceso delta E que hemos llamado y 1 más el cociente de la masa de la partícula alfa con respecto al núcleo resultante que hemos denominado N'. Bueno, pues esto que tenemos aquí es lo que nos daría exactamente la energía de la partícula alfa. Nos vamos a ceñir generalmente a calcular esa energía. Nos importa, digamos, bastante menos cuál es la energía cinética del núcleo resultante. Bien, fijaos en este detalle. Este cociente m alfa entre mn' es generalmente muy pequeño, ¿vale? Si este cociente fuese 0, significaría lisa y llanamente que toda la energía liberada del proceso se iría a energía cinética de la partícula alfa. Pero este valor obviamente no es 0, pero sin embargo es 0,000 algo, ¿vale? Es decir, estamos hablando de, para entendernos, pues por ejemplo, si hablamos del uranio 238 que se convierte en torio 234, pues digamos este cociente sería 4 entre 234, que sería 0,0 algo, ¿vale? Y por tanto estamos dividiendo entre 1,0 algo, 1,0 algo o 1,00 algo. Por tanto, esto a lo que nos conduce es que, como vamos a ver, esencialmente casi toda la energía liberada en el proceso se convierte en energía cinética de la partícula alfa, aproximadamente en un 98%. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a, ya que hemos visto cómo calcularíamos, digamos, esa energía cinética de la partícula alfa, vamos a hablar de un proceso alfa concreto y vamos a hacer los cálculos con los números reales de esos procesos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a plantearnos un problema justamente sobre este decaimiento alfa que hemos visto, ¿no? Y vamos a desentrañar, digamos, algunas posibles controversias que pudiera haber en el sentido de ¿es lo mismo emitir una partícula alfa que emitir, por ejemplo, 2 protones y 2 neutrones? Puesto que la partícula alfa, al fin y al cabo, son 2 protones y 2 neutrones en conjunto, podríamos pensar que quizás una forma de estabilizarse de un núcleo cualquiera que decaiga mediante mecanismo alfa sería emitir, pues independientemente, 2 protones y 2 neutrones a la vez. Bueno, pues vamos a ver que no, ¿de acuerdo? De hecho, fijaos, nos vamos a plantear, en primer lugar, cómo sería el decaimiento alfa del isótopo del torio 232 de número atómico 90, ¿vale?
Vamos a escribir en primer lugar el proceso, cómo es ese proceso, a qué núcleo da lugar, qué núcleo hijo da lugar, y nos vamos a plantear como segunda pregunta si, digamos, sería posible energéticamente el proceso mediante el cual pues, el torio se convirtiera en radio 228-38 emitiendo simplemente 2 protones y 2 neutrones, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues vamos a ver si, por el contrario, es posible el proceso de decaimiento alfa emitiendo una partícula alfa, es decir, un núcleo de helio 4,2 que a su vez consiste también en 2 protones y 2 neutrones, ¿de acuerdo? Pero que en este caso no son partículas independientes, sino que van, digamos, compactadas en lo que es un núcleo de helio, ¿vale? Bien, el proceso, evidentemente, fijaos que emitir una partícula alfa, en general, digamos, en un mecanismo alfa, y esto lo decimos, digamos, como norma general, aunque luego lo resumiremos todo ello conjuntamente cuando hablemos de las leyes del desplazamiento radiactivo, ¿no? Pero en general, cuando tenemos un núcleo cualquiera, digamos un núcleo X, cuyo número másico es A, recordad que el número másico es el número de nucleones, ¿no? Mientras que el número de protones o el número atómico es Z, cuando emite una partícula alfa, que recordemos que es un núcleo de helio 4,2, evidentemente su número másico va a decrecer en 4 unidades, las 4 unidades que se lleva la partícula alfa, ¿de acuerdo? Por tanto, se va a convertir en un núcleo, vamos a llamarlo X' o N', como queramos llamarlo, cuyo número másico será o habrá decrecido en 4 unidades, es decir, A menos 4, ¿de acuerdo? Y a su vez, como la partícula alfa tiene 2 protones, el número atómico de este núcleo residual habrá decrecido también en 2 unidades, es decir, que el número atómico será Z menos 2, ¿vale? Puesto que, digamos, en todo proceso, como veis, se tiene que conservar, por una parte, la carga, es decir, Z menos 2 más 2 me tiene que dar Z, conservación de la carga, y tiene que producirse, digamos, dentro de un orden macro, por llamarlo de alguna manera, esa conservación de masa, aunque sabemos que ahí hay un defecto de masa, pero a grandes rasgos, digamos, pues en números másicos de números enteros, serían 4 unidades lo que decrece, digamos, el número másico del núcleo residual, ¿vale? En el caso que nos compete, por tanto, que estamos hablando del decaimiento del torio 232, el proceso, por tanto, sería, como veis, torio 232, 90, y al decaer mediante mecanismo alfa, en este caso, se convertirá, digamos, como veis, en otro núcleo distinto, es decir, hay una transmutación nuclear, el núcleo cambia, ya no es el que teníamos inicialmente. Su número atómico es 2 unidades menor, por tanto será 88, y eso corresponde al elemento radio. Sería, por tanto, el radio, isótopo del radio, cuyo número másico será ahora 228 y cuyo número atómico será 88, que es este que tenemos aquí referenciado con su dato de masa atómica, ¿vale? Más la partícula alfa. Por tanto, en nuestro caso, este es el proceso que vamos a analizar. Vamos a ver la viabilidad energética, vamos a ver incluso con qué velocidad, a partir de los datos, saldría emitida, digamos, la partícula alfa en este proceso. ¿Vale? Bien, vamos por tanto con el apartado B. Imaginemos que en este proceso que quedaría representado más o menos de la siguiente manera, es decir, tendríamos también el núcleo de radio, y vamos a responder a esta pregunta B. Lo que nos plantea, digamos, el apartado B es si es posible este proceso, que de alguna manera vendría a ser similar, ¿no? Es decir, tendríamos por una parte partículas del torio 232,90 y mediante la emisión de 2 protones y 2 neutrones llegaríamos a tener también, digamos, un isótopo 228 del radio de número atómico 88, digamos, más 2 protones
y más 2 neutrones, ¿vale? Entonces lo que nos preguntamos es si este proceso es posible como proceso alternativo a lo que sería emitir una partícula alfa. A priori uno podría decir, ¿por qué no? Si una partícula alfa son 2 protones y 2 neutrones, pues igual sí es posible este proceso, ¿no? Bueno, vamos a analizarlo. Vamos a borrar, digamos, todo menos los datos, porque son los que nosotros vamos a utilizar ahora, ¿de acuerdo? Bien, si nos planteamos este proceso, sabemos que para que esto sea viable tiene que haber, digamos, una energía liberada, que en este caso vendría del defecto de masa, es decir, la masa correspondiente al torio. Bueno, vamos a poner simplemente el símbolo del elemento, por no andar poniendo, digamos, todos los números básicos, ¿de acuerdo? Menos, y fijaos que ahora tendríamos la suma de la masa del radio más 2 veces la masa del protón y más 2 veces la masa del neutrón. Perdón, vamos a ponerlo en minúscula. ¿De acuerdo? Bien, si esto lo queremos expresar, como decíamos antes, en megaelectronvoltios, acordaos que tendríamos que multiplicar, por tanto, por 931,5, que, si recordáis, es el equivalente energético de una unidad de masa atómica. Por tanto, estas masas que tenemos aquí siempre las trabajaremos en unidades de masa atómica, que será lo que se nos dé aquí como datos, ¿de acuerdo? Bueno, pues simplemente si sustituís en este caso, tendríamos que delta E sería, por tanto, la masa del torio, que como vemos aquí es 232, tendremos que utilizar todos los decimales que tenemos en el problema, ¿de acuerdo? Informados, 0,38, 0,54. Y a esto le restaremos la masa del radio, que como veis aquí sería 228, 0,31, 0,69, más 2 veces la masa del protón, es decir, más 2 por 1,007825, y más 2 veces la masa del neutrón, que sería 1,008665. Vale, esto, todo ello, acordaos, por 931,5 nos daría en megaelectronvoltios, digamos, la energía liberada en este proceso. Bien, si os tomáis la molestia de coger la calculadora y hacer esta operación con cuidadito, primero hacemos el paréntesis, lo guardamos en la memoria y ese resultado se lo restamos al valor de la masa del torio, os daréis cuenta que el resultado de la energía para este proceso es negativo, ¿vale? Es decir, lisa y llanamente, este proceso no es viable. Por sorprendente que nos parezca, porque uno podría pensar, ¿por qué partícula alfa sí y 2 protones y 2 neutrones no? Si esencialmente viene a ser lo mismo, ¿no? Bueno, pues ya vemos que no. Es decir, cuando en este proceso se liberaran, por ejemplo, 2 hipotéticos protones y neutrones aislados por separado, los 4 conjuntamente, pero por separado, vemos que no hay, digamos, defecto de masa. Por tanto, ese proceso no es viable, ese proceso no es posible, ese proceso no se da. Por tanto, este proceso no puede tener lugar. ¿Por qué en el caso de la partícula alfa, como vamos a ver ahora, sí se puede dar? Pues porque en el proceso de formación de una partícula alfa hay un defecto de masa y nos da, digamos, que esa partícula alfa es una partícula de cierta estabilidad, un núcleo alfa tiene una cierta estabilidad y una energía, digamos, de enlace por nucleón, pues elevada, ¿de acuerdo? Por tanto, esa partícula alfa es mucho más estable que emitir 2 protones o que la suma conjunta de 2 protones y 2 neutrones, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace que el mecanismo alfa por emisión de un núcleo de helio sí sea posible, pero no sea posible por emisión de 2 protones y 2 neutrones.
Incluso, cuando hablamos de mecanismo alfa, uno podría plantearse, ¿y por qué no hay otros posibles mecanismos? Es decir, si al fin y al cabo lo que sobra en un núcleo son neutrones, esencialmente, ¿por qué no pueden liberarse simplemente 3 neutrones, o 2 neutrones, o 4 neutrones, pongamos por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso os lo dejo a vosotros como, digamos, estrategia. Al final del libro veréis que tenéis unas tablas de valores con las masas de los núclidos y podéis plantearos, pues por ejemplo, un hipotético problema de una partícula que emite, por ejemplo, alfa, y que en lugar de emitir alfa emitiera, por ejemplo, 3 neutrones, ¿de acuerdo? Os planteáis el proceso emitiendo 3 neutrones y vais a ver que esos procesos no son posibles. No son posibles o bien porque el defecto de masa es negativo y por tanto el proceso es inviable a todas luces, o porque el defecto de masa pues rinde una energía que no llega a ser a lo mejor ni siquiera de 1 megaelectronvoltio y que por tanto no daría lugar a partículas emitidas con una velocidad esperada. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso os lo dejo para vosotros, pero bueno, en este caso vamos a resolver ahora lo que sería el mecanismo alfa emitiendo, digamos, ese núcleo de helio. Que sería la pregunta 3. Bueno, pues la pregunta C, perdón, lo único que tendríamos que hacer es esto mismo que estamos haciendo aquí, pero esta energía liberada ahora sería el resultado de restar la masa del torio, le restaríamos la suma de la masa del radio, más la masa de la partícula alfa, ¿de acuerdo? Y todo esto pues en megaelectronvoltios lo multiplicaríamos por 931,5, ¿vale? Bien, si hacemos esta operación, pues directamente sustituyendo estos valores que tenemos aquí, ¿no? Sería por tanto 232,038,054 menos 228,031 0,69 más la masa de la partícula alfa, que como veis es 4,002603. Bueno, pues esto por 931,5 nos daría, como veis, la energía liberada en este proceso en megaelectronvoltios. Me vais a permitir, que es que yo tengo aquí ya, digamos, esto apuntado en chuleta, y esto pues nos debe salir como 4,0818 aproximadamente. Megaelectronvoltios, digamos, este sería el resultado en megaelectronvoltios, ¿de acuerdo? Si lo que queremos es calcular, fijaos que ahora, digamos, la pregunta que nos podríamos plantear sería ¿cuál es la velocidad con que sale emitida esta partícula alfa? Para ver cuál es el rango, ¿no? Es decir, vamos a ver cuál sería la velocidad con que saldría emitida esta partícula. Bien, recordad que este valor que tenemos aquí es justamente lo que es delta E, ¿de acuerdo? Y hemos visto antes que lo que tendríamos que hacer ahora sería, para calcular la energía cinética de la partícula alfa, hemos visto antes que lo hemos desarrollado, que esa energía cinética de la partícula alfa sería el cociente entre delta E y 1 más el cociente entre la masa de la partícula alfa y la masa, en este caso, del núcleo hijo, que sería el núcleo de radio, ¿vale? Bien, si lo ponemos en megaelectronvoltios, pues sería 4,0 4,0
818 dividido entre, digamos, 1 más la masa de la partícula alfa, para ser estrictos, que sería 4,002603, entre 228,031,069. ¿Vale? Bien, esto sería, digamos, lo que nosotros tendríamos que hacer. Y si hacemos esta operación, bueno, por curiosidad, me tenéis que permitir que coja la calculadora, ¿vale? Fijaos que este cociente, digamos, 1 partido por todo eso que tenemos ahí abajo, nos daría el porcentaje de energía total que se llevaría la partícula alfa. Si vosotros hacéis, por ejemplo, 4,002603 entre 228,031,069, nos daría 0,0, como decíamos antes, 0,0175. Esto le sumáis 1 y ahora hacéis, digamos, 1 partido por este cociente. Bien, esto nos daría 0,9827, es decir, esto equivale a decir 0,9827 por delta E, en este caso, es decir, por 4,0818 megaelectronvoltios, ¿vale? Es decir, como decíamos antes, fijaos, eso traducido en porcentaje sería el 98,27%, es decir, el 98,27% de la energía liberada en el proceso es la energía cinética que se lleva la partícula alfa. Es la energía cinética de la partícula alfa. Bueno, si esto lo multiplicamos, por tanto, por 4,0818, nos daría 4,011. Y estaríamos hablando, por tanto, de que la energía cinética de la partícula alfa es 4,01139, podríamos poner, por aproximar, megaelectronvoltios, ¿de acuerdo? Si esto lo traducimos a julios, bueno, pues sería simplemente multiplicar el megaelectronvoltio, recordad que equivale a 1,6 por 10 a la menos 13 julios. Si multiplicamos, por tanto, este valor por 1,6 por 10 a la menos 13, pues nos daría aproximadamente 6,4182 por 10 elevado a menos 13 julios, ¿de acuerdo? Bien, esto en unidades del sistema internacional, porque si queremos calcular la velocidad de la partícula alfa en metros partido segundo, evidentemente la energía la tenemos que expresar en julios siempre, ¿de acuerdo? Por tanto, ya tenemos nuestra energía cinética de la partícula alfa en julios. Bien, vamos a, por tanto, calcular cuál sería la velocidad con que sale emitida la partícula alfa en este proceso. Como esta energía cinética, al no ser, digamos, velocidades relativistas, pues podemos utilizar la expresión clásica de energía cinética, ¿de acuerdo? Tenemos, bueno, pues la energía cinética es un medio de la masa de la partícula alfa por la velocidad de la partícula alfa al cuadrado. Por tanto, la velocidad de la partícula alfa, en este caso, si lo despejáis de aquí, será simplemente la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética de la partícula alfa, a su vez dividido entre la masa de la partícula alfa. Bueno, precaución para no meter la pata, ¿de acuerdo? Acordaos. Esto tiene que venir en julios. La masa de la partícula alfa, importante, tiene que venir en kilogramos, ojo con esto, ¿vale? Porque si lo metemos en US, al final nos salen velocidades no ya relativistas, sino por encima muchos valores de la velocidad de la luz. Pues típico fallo que soléis cometer, ¿de acuerdo? Unidades del sistema internacional, también para la masa de la partícula alfa. Por tanto, la masa de la partícula alfa, cuando la expresemos en esta identidad, pues tendremos que proceder a multiplicar los 4,002603 US, ¿no? Unidades de masa atómica, por el equivalente en kilogramos de una U, que sería unos 66 por 10 a la menos 27
y esto ya estaría, digamos, expresado en kilogramos, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, pues la masa de la partícula alfa en kilogramos, bueno, creí que la tenía apuntada, pero no, simplemente hacéis ese producto y ya está, ¿vale? Bueno, pues si vosotros calculáis, digamos, la velocidad de la partícula alfa en este proceso, veréis que os da como resultado, pues, aproximadamente 1,4 por 10 a la 7 metros partido segundo. Es decir, efectivamente, como veis, primero, a diferencia de lo que decíamos antes de proceso mediante el cual se emitiera el símil de la partícula alfa, que es emitir 2 protones y 2 neutrones, no es viable, pero si se emite una partícula alfa, sí es viable, aunque aparentemente pueda parecer lo mismo. Y además este proceso, como vemos, es energéticamente posible y además los valores de energía que rinde el proceso son congruentes con los valores de velocidad con los que finalmente salen emitidas las partículas alfa en este proceso, ¿de acuerdo? Que es del orden de 1,4 por 10 a la 7 metros por segundo. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de cómo sería, digamos, un mecanismo alfa, cómo sería un problema, digamos, de ver si es posible o no son posibles ciertos procesos de decaimiento. Esencialmente, resumiendo un poco lo que acabamos de ver, diríamos, para ver si es posible, lo primero, prioritario, es que tengamos un defecto de masa positivo, es decir, que haya lo que diríamos un factor Q positivo, o si queréis una energía como consecuencia de ese efecto de masa que sea positiva, y eso, digamos, es lo prioritario. En cuanto eso no salga negativo, ese proceso es descartado, ¿de acuerdo? El proceso ya no se va a dar si nos da negativo. Por tanto, esa es la primera cuestión que nos tenemos que plantear. ¿Hay un defecto de masa positivo? Sí, proceso aparentemente viable. No, proceso no viable. En el caso de que el defecto de masa sea positivo, el proceso aparentemente puede ser viable. Tendríamos que verificar después si ese proceso alfa viable da lugar a una energía que, como hemos visto, pues tienen que ser del orden de entre 4 o 5, típicamente 4, 5 y pico megaelectronvoltios, ¿de acuerdo? Porque este tipo de energías de este orden, para energías cinéticas, como veis, nos dan valores congruentes de la velocidad a la que sale emitida una partícula alfa. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, un proceso sería viable, aparentemente podría ser viable, pero sin embargo los valores de energía que resultan para la partícula alfa son pequeños, pues por ejemplo del orden de 1 megaelectronvoltio? Pues lisa y llanamente, finalmente la velocidad a la que saldrían esas partículas alfa no sería suficientemente grande, sería del orden a lo mejor de 10 a la 6, y eso no es lo que corresponde a una partícula alfa, ¿de acuerdo? Por tanto, ese proceso, a pesar de que a lo mejor nos hubiese dado un defecto de masa positivo y por tanto un valor de energía liberada positiva, sin embargo no sería viable, porque finalmente la energía cinética de la partícula alfa no es suficiente, digamos, para que el proceso sea posible. Bien, con esto, digamos, cerramos lo que sería el mecanismo alfa, para pasar a hablar posteriormente de lo que sería el mecanismo beta, ¿de acuerdo? En el caso del mecanismo alfa, sin embargo, tenemos que llamar la atención sobre un detalle, ¿no? Porque el mecanismo alfa es un mecanismo que de alguna manera también trajo un poquito de cabeza a los físicos y tiene una explicación que hay que recurrir a la mecánica cuántica para entender por qué es posible finalmente un proceso de mecanismo alfa. Fijaos que un mecanismo alfa implica que emitimos una partícula alfa con energías del orden de 4 o 5 megaelectronvoltios. Vale, esas energías no serían suficientes desde el punto de vista clásico para que la partícula alfa abandonara un núcleo atómico. No serían suficientes, porque al fin y al cabo un núcleo atómico, digamos, ese núcleo donde coexisten protones y neutrones, lo podemos interpretar desde el punto de vista físico como una barrera de potencial. Es decir, ¿por qué una barrera de potencial? Si uno hace el cálculo de cuál es la energía necesaria, por ejemplo, para acercar una partícula alfa desde el infinito hasta las proximidades del núcleo, digamos, donde todavía no es el rango de interacción, el rango de alcance de la interacción fuerte,
o sea, hasta, digamos, el mismo borde del núcleo, pues nos damos cuenta de que esa energía está en el entorno de 20, 30, 25 o 30 megaelectronvoltios. Por tanto, claramente, los 4 o 5 megaelectronvoltios no serían suficientes para, digamos, abandonar el núcleo, porque esa barrera de potencial necesaria para que la partícula alfa escape, esa barrera de potencial es superior a esos 4 o 5 megaelectronvoltios. Bien, entonces la pregunta es, ¿y por qué escapa una partícula alfa de un núcleo? Digamos esto un poquito como ampliación. Pues para entendernos, digamos, eso se suele representar, digamos, de esta manera. Supongamos en el ejemplo este que hemos estado viendo, digamos, el núcleo de torio. Imaginemos que el núcleo de torio, bueno, no me sé ahora su diámetro, pero vamos a considerar, por ejemplo, que esté en el entorno de los 10 a la menos 14 metros, ¿no? Con lo cual tenemos una barrera potencial entre los bordes de ese núcleo, digamos, esta distancia d, que sería el diámetro de este núcleo, vamos a suponer que sea de 10 a la menos 14 metros. Bueno, pues nosotros tenemos, digamos, una barrera potencial que solemos representarla más o menos de esta manera, ¿no? Es decir, esta barrera potencial, pues aquí, por ejemplo, pongamos por caso que son 30 megaelectronvoltios, por ejemplo, y sin embargo, digamos, nuestra partícula alfa está recluida, digamos, en este núcleo y se puede mover, digamos, a lo largo, se puede mover dentro del núcleo, es como si estuviese ahí confinada, atrapada dentro del núcleo, moviéndose dentro del núcleo con, digamos, esa energía que le hemos asociado de unos 4 megaelectronvoltios, pongamos por caso, ¿no? 4 o 5 megaelectronvoltios. Bien, si esto fuese el típico pozo, lo que llamaríamos el pozo clásico de potencial, esa partícula quedaría confinada, quedaría ahí confinada, ¿no? Esto sería algo así como, digamos, imaginad que tenemos pues una copa de cristal grande con una canica pequeñita que la hacemos oscilar. Bien, esa oscilación de la partícula está dentro de esa copa y no puede escapar de la copa. Y entendemos evidentemente desde el punto de vista clásico que la canica tiene probabilidad nula de atravesar la pared del cristal y salir del cristal. Eso, digamos, en mecánica clásica no es posible. Es decir, esa pared de potencial que conformaría, digamos, esa copa que encierra la canica, no permitiría que la canica escapara, digamos, afuera. Pero en la cuántica, digamos, lo que rige esencialmente es la probabilidad, es el criterio de probabilidad. Y hay una probabilidad no nula de que efectivamente esta partícula, pues dependiendo de cuáles sean las dimensiones de este pozo y cuáles sean incluso los grosores, porque este grosor, evidentemente, cuando ya, digamos, sale, digamos, hacia afuera, decae rápidamente, o, digamos, no así como está escrito, pero bueno, puede caer de otra manera. Dependiendo de ese grosor y dependiendo del tamaño del núcleo, la probabilidad de que la partícula escape mediante un efecto cuántico que se llama efecto túnel es no nula. Es decir, existe esa posibilidad. ¿De acuerdo? Por tanto, decimos que en un momento dado la partícula alfa puede tunelear y escapar, digamos, de ese pozo de potencial. Y esto es lo que ocurre en el caso de los núcleos. Es decir, la energía que tiene la partícula alfa no sería lo suficiente por sí misma para poder, digamos, escapar a la barrera potencial del núcleo que encierra o que tendría confinada esa partícula alfa, pero por efecto túnel, en un momento dado, sí puede atravesar, digamos, esas paredes de potencial y escapar. Es un efecto cuántico que, digamos, no compete ahora mismo tampoco enrollarnos sobre este tipo de efecto, pero es un efecto en el que, digamos, se ampara en que la probabilidad es no nula. Dependiendo de cuál sea ese diámetro, dependiendo de cuál sea, digamos, el grosor de esa barrera potencial, etc., digamos, la partícula alfa puede tardar más o menos en tunelear, digamos, esas paredes. Y esto nos va a dar, como veremos después, por ejemplo, la pauta para entender por qué los tiempos de lo que llamamos la vida media o el periodo de semidesintegración, digamos, de las sustancias, son distintas de unos núcleos a otros, ¿no? Por ejemplo, hay, digamos, núcleos que tienen una vida media o un periodo de semidesintegración que puede ser del orden de los millones de años. Es decir, que las partículas alfa, digamos, les cuesta mucho escapar de ese núcleo de alguna manera, ¿no? Por el
contrario, digamos, hay otros núcleos en los que sus periodos de semidesintegración son del orden a lo mejor de los minutos o incluso de los segundos. Eso quiere decir que la probabilidad de que escapen las partículas alfa en esos núcleos es mucho mayor, ¿de acuerdo? Por tanto, como veis, este efecto túnel finalmente es el responsable de que esa partícula alfa pueda escapar del núcleo, y eso nos da, pues estudiando un poquito en detalle cómo es ese posible efecto túnel, nos da la pauta para entender por qué, digamos, los distintos núcleos pues tienen distintas vidas medias o distintos periodos de semidesintegración. Pero, digamos, nosotros vamos a centrarnos estrictamente en lo que hemos trabajado, por ejemplo, en el caso de este problema, es decir, cuándo es posible un mecanismo alfa, cómo se calcula la velocidad de la partícula alfa emitida, y si ese proceso es viable o no es viable, y si sería viable pues otro proceso alternativo, pues por emisión de protones o por emisión de neutrones. ¿De acuerdo? Con esto, digamos, concluimos ya lo que sería el mecanismo alfa, y vamos a comentar pues brevemente también cómo sería ese mecanismo de desintegración beta. El siguiente proceso del que vamos a hablar muy brevemente es el mecanismo de desintegración beta. ¿De acuerdo? Decíamos que había tres mecanismos, alfa, beta, gamma. Gamma es una emisión, una desexcitación nuclear con emisión de radiación electromagnética de alta energía. Y, digamos, el mecanismo beta pues consistía, como decíamos, en la emisión de un electrón a partir de ese núcleo. Este mecanismo trajo de cabeza a los científicos, a los físicos, durante la primera treintena del siglo XX, sobre todo, ¿no? Más que nada por dos motivos. Primero, porque no se sabía explicar muy bien cómo, si el núcleo tenía una carga netamente positiva, podían salir, digamos, electrones de ese núcleo, ¿no? Y ya vimos que de alguna manera Rutherford trató de explicar esto considerando el neutrón como si fuese, digamos, una combinación de protón y electrón. Sin embargo, esto no es así. Ya vimos que incluso la masa del neutrón es ligeramente superior a la que surgiría de combinar protón y electrón, con lo cual no tendría sentido formar, digamos, de esa combinación una partícula que energéticamente sería de mayor contenido energético, por tanto, supuestamente más inestable, ¿no? Por tanto, desechada esa idea que Rutherford sugirió en su momento, la pregunta es, bueno, pues ¿de dónde sale ese electrón, ¿no? En cualquier caso, lo primero que tenemos que entender es que este proceso, digamos, que llamamos de desintegración beta negativa, para ser más exactos, es o surge de la conversión, como tenemos aquí, de un neutrón en protón mediante lo que llamamos la interacción débil, ¿vale? Es decir, en teoría, digamos, un neutrón se convierte en protón y a su vez emite un electrón acelerado beta. Esto, tal como lo hemos escrito aquí, igual seguramente alguno ya estáis pensando o alguien está pensando que este proceso no está completo, efectivamente no lo es. Es un proceso que trajo de cabeza a los físicos por una razón, porque aparentemente en este esquema tan sencillo, lo que sería la interacción débil, se violaba el principio de conservación de la energía. Y no solamente eso, sino que incluso cuando se vieron las primeras trazas de este tipo de procesos de desintegración beta en cámaras de niebla, surgía también además otra violación, que era el principio de conservación del momento lineal. Es decir, el núcleo retrocedía en una dirección, el electrón beta salía en esa cámara en otra dirección, pero en ese rompecabezas de combinaciones de esos vectores de momento lineal faltaba uno que no aparecía por ningún lado, pero evidentemente no se conservaba ni el momento lineal ni la energía. La distribución de energía de esos electrones beta que salían acelerados pues era un auténtico rompecabezas. No, parecía violarse claramente el principio de conservación de energía, ¿no? Fue en 1930 cuando Wolfgang Pauli sugiere como solución la existencia de un tipo de partícula difícilmente detectable, prácticamente, según él, posiblemente podría incluso no tener masa y que se movería a velocidades pues esencialmente prácticamente iguales a las de la luz, ¿no? Y este tipo de partícula neutra, que por tanto era indetectable, digamos, en cámaras de niebla o en dispositivos similares,
Pues este tipo de partícula neutra, con esas características, Fermi la bautizó como el pequeño neutro en italiano. Fermi posteriormente, quiero decir, la bautizó como el pequeño neutro, que conocemos hoy en día pues como el neutrino. ¿De acuerdo? Por tanto, en este proceso falta finalmente una partícula que sería, bueno, pues en concreto para este tipo de desintegración beta negativa no es estrictamente el neutrino, sino la antipartícula de neutrino que llamamos antineutrino del electrón y que representamos de esta manera. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora tendríamos, digamos, completado este proceso y este es el proceso, digamos, de desintegración, el mecanismo de desintegración beta negativo. ¿Vale? Existe también dentro del núcleo otro tipo de mecanismo beta, o puede existir en determinadas circunstancias, pero que es mucho menos frecuente comparado con este. Es decir, este es el proceso, digamos, de desintegración beta negativa. ¿Vale? Ponemos beta negativa, vamos a ponerlo mejor así. ¿De acuerdo? Es decir, sería este proceso que tenemos aquí. Conversión, por tanto, de neutrón en protón. ¿Qué significa esto? Que en este tipo de conversión de protón en neutrón, como veis, el número atómico del elemento se incrementa en una unidad. Es decir, que si nosotros tenemos un elemento X cualquiera, de número atómico Z y de número másico A, ¿de acuerdo? Mediante un mecanismo de desintegración beta, como veis, la masa esencialmente no se modifica, pero se convierte en otro elemento X', en este caso, cuyo número atómico aumenta en una unidad, puesto que hay un protón más, ¿de acuerdo? Y se emite, en este caso, pues lo que llamaríamos el electrón beta, que lo podemos simbolizar así, o directamente así como lo tenemos, ¿de acuerdo? Por supuesto, más el antineutrino, pero bueno, en principio vamos a prescindir ahora en esta notación, en lo que sería el proceso de desintegración de ese antineutrino, ¿vale? Insisto, es decir, este tipo de desintegración también ocurre o puede ocurrir al revés, la conversión de un protón en neutrón. Es decir, que dentro del núcleo coexisten estos dos mecanismos de interacción. Lo que pasa es que uno de ellos es mucho más frecuente. Este, concretamente, es el más frecuente, con diferencia. ¿Vale? Pero, insisto, aunque esto, bueno, pues hablaremos de ello en todo caso cuando hablemos a lo mejor de la interacción débil dentro de física de partículas, coexiste también el otro proceso que podríamos simbolizar, digamos, como que un protón 1,1 se convierte en un neutrón, ¿de acuerdo? 0,1, emitiendo en este caso un positrón. Es decir, el positrón, en este caso, sería la antipartícula del electrón, o sea, digamos, el mismo electrón, pero con carga positiva, para entendernos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso se emitiría un positrón, y aquí sí, un neutrino del electrón, neutrino electrónico, ¿vale? Bueno, esto decíamos que sería el proceso de desintegración beta positiva. Insisto, para nuestros cometidos nos vamos a quedar con este proceso, en realidad, que es el que observó Rutherford a principios del siglo XX, ese tipo de desintegración beta negativa que se desviaban los campos eléctricos y magnéticos pues de diferente manera que lo hacían las partículas alfa, ¿vale? Por tanto, olvidémonos de momento de esto, de la desintegración beta positiva, pero que sepamos que existe, ¿de acuerdo? Existen algunos procesos de estos. Bien, la cuestión es, en este tipo de proceso, por tanto, nos vamos a olvidar, insisto, de este tipo de desintegración beta positiva, nos centramos en la desintegración beta negativa. Este tipo de proceso dio lugar a, digamos, una cuarta interacción. Hemos hablado ya de tres. Hemos hablado de interacción gravitatoria, interacción electromagnética, interacción nuclear fuerte, y justamente este tipo de proceso de mecanismo de desintegración beta que trajo de cabeza a los físicos, por lo que decíamos antes, esa violación de momento lineal, aparente violación de momento lineal y de energía,
Pues este mecanismo se explicó finalmente mediante un cuarto tipo de interacción que llamamos interacción débil. ¿De acuerdo? Bien, estos neutrinos, que como el propio Pauli, pues más o menos un poco horrorizado, afirmó en 1930 que, digamos, había postulado algo horrible en física, ¿no? Un tipo de partículas que difícilmente se podrían detectar, porque los neutrinos en realidad son partículas que interaccionan prácticamente nada con la materia, o sea, muy débilmente con la materia, prácticamente serían casi indetectables, podrían incluso no tener masa, hoy sabemos que sí tienen muy poquita masa, pero tienen masa, ¿de acuerdo? Y se moverían a velocidades pues muy próximas a la de la luz, ¿no? De hecho, estos neutrinos, fijaos, ahora mismo mientras estamos hablando aquí, pues del orden de 10 a la 13 neutrinos cada segundo me están atravesando en este momento, ¿no? Es decir, son partículas, por tanto, que están muy presentes en nuestro medio, básicamente, pero son casi indetectables, es decir, pueden atravesar perfectamente la Tierra, pueden atravesar todos los materiales, y tan solo mediante 26 años después de ser postulados, es decir, allá por 1956, se confirmó la primera detección, los primeros métodos de detección de neutrinos. Se detectaban muy pocos, pero se podían detectar algunos, ¿no? Con lo cual, digamos, el neutrino adquirió carta de naturaleza ya desde entonces, ¿no? Y hoy en día afirmamos y ya sabemos bastante más sobre los neutrinos, pese a lo elusivos que son, en este caso. Bueno, pues este tipo de interacción en la que se emiten también este tipo de neutrinos, digamos, no se podía explicar por las clásicas interacciones, por tanto hacía falta una cuarta interacción que es la débil, ¿vale? ¿En qué consiste esencialmente? Porque decíamos, ese electrón que sale, finalmente no tendría razón a lo mejor Rutherford cuando decía, bueno, pues ¿por qué no el neutrón, si finalmente se descompone en protón y electrón, pues podría ser perfectamente esa combinación? Bien, el mecanismo de este tipo de interacción no quedó claro, digamos, hasta allá por 1900, la década de los 50, 60, se empezó a postular cuál era el mecanismo de desintegración en realidad que sucedía aquí, ¿no? Es decir, este neutrón, en realidad, las interacciones hoy en día se explican como el intercambio, digamos, la interacción entre dos partículas o entre dos cuerpos se explica mediante el intercambio de lo que llamamos bosones de interacción, ¿de acuerdo? Para entendernos, imaginemos que dos personas, podemos explicar, digamos, las interacciones a grandes rasgos en general, que dos personas están interactuando entre ellas intercambiándose un balón, es decir, se van pasando el balón de la una a la otra, ¿de acuerdo? La interacción existe mientras existe el balón, ¿de acuerdo? Y el balón, de alguna manera, sería el portador de esa interacción entre esas dos personas. Bueno, pues más o menos este modelo, así a grandes rasgos, sería lo que explicaría las interacciones. Por ejemplo, ¿cómo interaccionan cargas eléctricas? Pongamos por caso protón-electrón, electrón-electrón o protón-protón. ¿Cómo interacciona este tipo de cargas eléctricas? Mediante el intercambio de fotones. Es decir, que en el caso de la interacción electromagnética, el bosón de interacción, esa partícula, digamos, intercambiada, o ese bosón, para ser más exactos, intercambiado en esa interacción, digamos, es el fotón, ¿vale? En el caso de la gravitación, incluso, habéis oído hablar pues, de las ondas gravitatorias y, digamos, se presupone, pese a que todavía, digamos, no ha sido confirmado experimentalmente, pero, digamos, también se podría presuponer que habría un intermediario de esa interacción que sería el gravitón. Y en el caso, por ejemplo, de la interacción fuerte finalmente se explica porque los constituyentes del núcleo, ya sean neutrones o ya sean protones, pertenecen pues, a un tipo de partículas que denominamos hadrones, ¿de acuerdo? Y estos hadrones, que a su vez pueden ser mesones y bariones, pero en cualquier caso los hadrones están compuestos por quarks. En el caso del protón y neutrón, están compuestos por tres tipos de quark, ¿de acuerdo? Y los quarks son, digamos, los que interaccionan mediante interacción fuerte entre ellos, intercambiando un bosón que llamamos el gluón. Ya habíamos comentado algo de esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues finalmente en la interacción débil, esta cuarta interacción, lo que se intercambia
digamos, en este proceso son lo que llamamos los bosones vectoriales W, que pueden ser positivos o negativos, o incluso el Z neutro. Es decir, que los portadores W más o menos, ¿vale? E incluso el Z positivo que dio lugar, tiene un papel fundamental porque dio lugar a lo que llamamos la interacción electrodébil, pero bueno, esto ya es harina de otro costal. Bueno, pues este tipo de, digamos, portadores de interacción son los que explicarían una interacción nuclear débil, ¿vale? De modo que en realidad este proceso de desintegración que tenemos aquí, la realidad de este proceso es la siguiente. Esencialmente, digamos, un neutrón, vamos a representar esto, digamos, mediante lo que diríamos que es un diagrama de Feynman, ¿de acuerdo? Que ya, digamos, también veremos un poquito más adelante en qué consiste este tipo de diagramas. Bien, pues un neutrón, ¿de acuerdo? Puede convertirse en un protón mediante un mecanismo de, vamos a simbolizarlo P+, y a su vez ese neutrón, me vais a permitir que lo pongamos por lo menos, bueno, da igual por el tema, ¿no? El neutrón, protón, y a su vez en este proceso el neutrón no se convierte directamente, digamos, en electrón, sino lo que hay aquí es justamente en esta conversión un bosón vectorial W-, ¿de acuerdo? Y este bosón vectorial W- es el que finalmente, digamos, da lugar a lo que sería el electrón beta y lo que llamaríamos el antineutrino del electrón. ¿Con esto qué quiero deciros? Con esto quiero deciros que no había ningún electrón dentro del núcleo. En este tipo de procesos de interacción débil, este tipo de procesos de desintegración beta, ese electrón no estaba dentro del núcleo, no había. Es decir, lo que había era un neutrón, punto, ¿vale? Y este neutrón, mediante este mecanismo de interacción, pues rinde un bosón, en este caso un bosón W negativo, que finalmente digamos, decae en electrón y antineutrino, ¿de acuerdo? Entonces, este sería, digamos, el diagrama básico de lo que sería este tipo de interacción. Pero bueno, digamos, toda esta historia teórica, a lo que voy es que ese electrón finalmente no estaba dentro del núcleo, no existe dentro de ese núcleo, ¿de acuerdo? Y que este sería, pues, esencialmente el mecanismo de lo que es una interacción. Y sobre todo quedaros con esa idea ya también un poquito de cara más adelante, de que en realidad todas estas interacciones que estamos estudiando finalmente tienden, digamos, a intentar unificarse mediante un mecanismo único que es el intercambio de bosones, ¿de acuerdo? Como hemos comentado antes. Bueno, pues lo que sí tenemos que tener, por tanto, bien claro es que en un decaimiento beta negativo, que es el que nos vamos a ocupar simplemente, el número atómico crece en una unidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues un tipo de reacción donde tiene lugar este tipo de decaimiento sería la siguiente, es decir, el plomo 211-82, ¿de acuerdo? Puede sufrir este tipo de decaimiento beta, que hemos llamado beta negativo, y se transmutaría, digamos, en un elemento de número atómico una unidad superior, que es 83, que corresponde al bismuto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, por tanto, si nosotros vemos un proceso en el que se ha aumentado en una unidad el número atómico, estamos claramente en un proceso de tipo beta, ¿vale? Y además, como hemos visto aquí, pues se daría el electrón beta. El 0 significa que asumimos no que tenga masa 0, pues ya sabemos que el electrón tiene masa, pero digamos es casi prácticamente irrelevante frente a las masas de los demás que aparecen aquí, ¿de acuerdo? Y más el antineutrino, que antes aquí no lo hemos representado, hemos puesto neutrinas secas o lo he borrado, no sé, más el antineutrino de ese electrón, ¿de acuerdo? Bueno, pues esencialmente este aumento de una unidad es en lo que consiste la desintegración beta.
Bien, la desintegración beta, el mecanismo exige, igual que en el mecanismo alfa, que haya un defecto de masa positivo, ¿de acuerdo? Por tanto, si debe haber un defecto de masa positivo, evidentemente la masa del átomo de partida tiene que ser ligeramente mayor que la masa del bismuto en este caso. Es decir, este mecanismo exige que la masa del núcleo original ha de ser mayor que la masa del núcleo final, para que haya, digamos, ese efecto de masa que posibilite la emisión de ese electrón, ¿de acuerdo? Por tanto, esencialmente nos vamos a quedar básicamente con esta información de lo que sería ese mecanismo beta. El mecanismo alfa ya hemos visto cómo es la emisión y ya vimos ayer por qué, se emitían partículas alfa y no, por ejemplo, conjuntos de 2 protones y 2 neutrones, ya lo analizamos incluso desde el punto de vista. Y del mecanismo beta, pues bueno, básicamente la idea que nos tenemos que quedar, puesto que todavía no hemos hablado de lo que sería la interacción débil, y aún nos queda ahí un trecho, pero bueno, no es harina de este tema ahora hablar de ella. Bueno, pues ya hemos visto cómo transcurre, es decir, en realidad es la conversión de neutrón en protón, ¿de acuerdo? Para ser más exactos, y ya si queremos, digamos, ahondar un poquito más, para aquellos que tengáis a lo mejor un poquito de inquietud por saber más, hemos dicho que los neutrones y protones forman un tipo de partículas que llamamos hadrones, y dentro de los hadrones, pues, son a su vez son bariones, para entendernos, los protones y los neutrones, es decir, están constituidos por 3 quarks, ¿de acuerdo? Concretamente la materia ordinaria, y esto yo creo que sí os suena un poco de que os lo haya contado en alguna ocasión, ¿no? La materia ordinaria que nosotros conocemos, pues todos los elementos de nuestra tabla periódica están constituidos por protones, por neutrones, ¿de acuerdo? Y por tanto los protones y neutrones más los electrones que pertenecen al tipo de partículas que llamamos leptones, digamos, son los que conforman la materia ordinaria que conocemos habitualmente, ¿no? Entonces, los protones están formados y los neutrones por 3 tipos de quarks. Perdón, por 3 quarks. 3 quarks, pero de 2 tipos, ¿de acuerdo? Y esos 2 tipos son lo que llamamos los quarks up, que simbolizaremos como U, y down, que simbolizaremos como D, ¿de acuerdo? Bien, este tipo de quarks ya hablaremos más extensamente de ellos, ahora simplemente con que nos quedemos un poco con la idea de que los quarks tienen carga fraccionaria del electrón, ¿de acuerdo? Los quarks up, en concreto, pues tienen carga más 2/3 de E, mientras que los quarks down tienen carga menos 1/3 de E, ¿de acuerdo? La carga del electrón. De modo que, como ya os expliqué en alguna ocasión, quizás hace un par de años, si las combinaciones de estos quarks me tienen que dar un neutrón y un electrón, es fácil, un protón y un neutrón, es fácil entender entonces que un protón sería esencialmente la combinación de 2 quarks up y un quark down, porque daos cuenta que su carga sería más 2/3 de más 2/3 de menos 1/3 de nos daría más E, ¿de acuerdo? Mientras que el neutrón, que nos tiene que dar carga cero, sería la combinación de U, D, D, es decir, de un up y un down, y 2 down, ¿de acuerdo? Por tanto, protón, 2 ups, 1 down, neutrón, 1 up y 2 down. De modo que la interacción débil, esta interacción débil que hemos escrito antes aquí mediante un diagrama de Feynman, en realidad, como veis, es la conversión, digamos, de un quark down en quark up, ¿de acuerdo? Por tanto, podríamos, digamos, escribir este tipo de interacción como la conversión de un quark down en up mediante la emisión de un bosón W negativo, ¿vale? Bueno, digamos que esto es ya metiéndonos un poco en el intríngulis de la naturaleza interna de esos protones y neutrones, cómo sucede este mecanismo de desintegración beta, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a acabar finalmente resumiendo un poco toda la información en cuanto a lo que sería, digamos, lo que llamamos las leyes del desplazamiento radiactivo, que fueron enunciadas por Rutherford y Soddy, digamos, en la primera veintena del siglo XX, ¿vale?
Bueno, pues por terminar, digamos, con esta parte de explicación de los mecanismos alfa y beta, finalmente compendiar la información que hemos seguido viendo en estos dos mecanismos mediante lo que llamamos las leyes de desplazamiento radiactivo de Rutherford y Soddy. ¿De acuerdo? Por tanto, recordad básicamente cuando un núcleo, digamos, emite una partícula alfa, su masa decrece en 4 unidades, mientras que su número atómico decrece en 2 unidades, porque ha emitido una partícula alfa, ¿de acuerdo? Y hemos visto también, acabamos de ver ahora de explicar la integración, el mecanismo de desintegración beta, ¿de acuerdo? Que cuando un núcleo cualquiera de Z y A, de números, número atómico y número másico Z y A, emite un electrón, pues se convierte, digamos, su número atómico aumenta, se incrementa en una unidad, ¿de acuerdo? Y esencialmente la masa, pues, sigue siendo el número másico, sigue siendo el mismo, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, eso sería, digamos, el resumen de lo que acabamos de ver, de los mecanismos. Fijaos que en estos dos mecanismos lo que nos están indicando esencialmente es que en cualquiera de los dos procesos de desintegración, la masa, el número másico, entendiendo el número másico, el número de nucleones finales, la suma de los nucleones, ¿no?, que tenemos ahí, que nos daría el número que llamamos número másico. El número másico o bien se mantiene constante en una desintegración beta, o bien decrece en 4 unidades en una desintegración alfa. Por tanto, si estos son los dos mecanismos de desintegración radiactiva, los números másicos de los elementos van cambiando de 4 en 4 unidades o bien se mantienen mediante sucesivos procesos de desintegraciones alfa-beta. Es decir, fijaos que decíamos que estos núcleos que empiezan a ser radiactivos son a partir del bismuto. El bismuto es de número atómico 83 y a partir de ahí, digamos, los elementos superiores son inestables y decíamos que tienden a estabilizarse, pues, por emisiones radiactivas, por ejemplo, ¿no? Entonces, elementos que son superiores al bismuto, pues todos estos que tenemos en la tabla periódica de número atómico superior al bismuto pueden sufrir desintegraciones radiactivas, ¿no? Y estas desintegraciones radiactivas no es solamente un tipo, sino que, por ejemplo, si el uranio 238-92 se descompone, emite una partícula alfa, se convierte en torio 234-90, ¿vale? Bien, a su vez el torio puede emitir una partícula alfa, puede sufrir un tipo de desintegración beta, etc. Es decir, hay una serie, por tanto, de cascada, de núcleos en cascada que se van desintegrando unos en otros. Y eso justamente es lo que nos ha dado finalmente esa enorme variedad de elementos que disponemos o que tenemos en la naturaleza. Es decir, muchos de ellos han surgido, pues, o bien por procesos de fusión nuclear en los núcleos de las estrellas, ¿de acuerdo? O finalmente incluso algunos por desintegraciones radiactivas de núcleos mayores, etc. Bueno, pues hoy tenemos, digamos, toda esa variedad de elementos que tenemos ahí, ¿no? De modo que, digamos, dado que el número másico solamente puede variar de 4 en 4 unidades, de alguna manera hablamos de lo que llamamos 4 series o 4 tipos de familias radiactivas, según que el núcleo original sea un múltiplo entero de 4, ¿de acuerdo? Y entonces en ese caso llamaríamos la serie 4n, o si no es múltiplo entero de 4, ya solamente nos quedan otras 3 posibilidades, que sean 4n más 1, 4n más 2 o 4n más 3. Obviamente ya 4n más 4 no, porque ya volveríamos a tener un múltiplo entero de 4, ¿de acuerdo? Por tanto, existen lo que llamamos 4 tipos de series o familias radiactivas, según sea el número másico original de cada una de esas series, ¿no? Por ejemplo, la serie que llamamos 4n, el núcleo original donde empieza esa serie es el torio 232, ¿de acuerdo? El torio 232 sufre distintas transmutaciones nucleares, mecanismos alfa, beta, etcétera, etcétera, y el final de esta serie, el final de todo, de esa serie, es el isótopo del plomo 208, ¿de acuerdo? Por tanto, esta serie acaba en el isótopo de plomo 208, donde el plomo es ya uno de esos elementos estables. Decimos, esos ya no se desintegran radiactivamente, ¿de acuerdo? Por tanto, como veis, la mayoría de las series acaban en plomo-bismuto, que son elementos ya de gran estabilidad. Bueno, pues la siguiente serie sería la serie 4n más 1. Esta serie es la que correspondería al plutonio 241-94, ¿vale? Y es una serie, bueno, pues comparada con las otras dos, de una vida media o un periodo de semidesintegración menor, ¿no? Por tanto, digamos,
no se conoce gran cosa de esta serie, pero sí se conocen, digamos, los elementos finales. En este caso, el final de todo sería el bismuto 209, el isótopo 209 del bismuto, ¿de acuerdo? La serie 4N+2, esta es la del uranio 238, y la del uranio 238 acaba en plomo 206, ¿vale? El isótopo del plomo 206. Y la serie finalmente 4N+3, que sería, por ejemplo, la que correspondería al uranio 235, ¿de acuerdo? Pues si dividís 235 entre 4 os va a dar un número que más 3 unidades correspondería, digamos, a lo que define esta serie, ¿vale? Y esta pues acabaría en el isótopo del plomo 207. Por tanto, como veis, hay una enorme variedad de elementos radiactivos, ¿de acuerdo? Y esa enorme variedad de elementos radiactivos pues se van desintegrando, etcétera, etcétera. Bien, nos quedaría por tanto por ver ya, por, digamos, finalizar este tema, pues quizás la parte más importante, que es aquella en la que vamos a hablar precisamente de cómo se desintegran, digamos, los elementos radiactivos y qué parámetros característicos, digamos, miden lo que llamaríamos la actividad de una sustancia, ¿no? Es decir, cómo se mide, digamos, entendiendo por actividad, pues el número de partículas, el número de núcleos, perdón, en este caso, que se desintegrarían por unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a meternos en ese mundillo, pues a definir lo que es la actividad de una muestra radiactiva y, digamos, parámetros tales como lo que sería el periodo de semidesintegración, la vida media de un isótopo radiactivo, etcétera, etcétera. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo.